Buenas noches, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo en esta hora. Vamos a, vamos a continuar con nuestro estudio. Seguimos con nuestro tema general de qué trata la Biblia. Estuvimos considerando ya la semana pasada el hecho de que Dios se estaba forjando, estaba haciendo de un pueblo, aun cuando se habían olvidado de Él. De alguna manera, Él no los olvida, es algo que les muestra que Él no se olvida y mucho menos olvida sus promesas, porque si les había prometido a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob después sería Israel, si les prometió que les daría una gran descendencia, que la cual no podría ser contada como la arena del mar o como las estrellas de los cielos, es porque así iba a ser. Las circunstancias, de alguna manera, en lo que Él lo iba a hacer, pues iban a depender del mismo pueblo. Dios no puede hacer todo. Sí lo podría hacer, pero de alguna manera le deja a su pueblo que ellos sean los que deciden, los que por voluntad propia quieren acercarse a Dios. Pero lamentablemente el pueblo decide ir y ser pues un pueblo malo, así es que ir en contra de Dios. Así es que después de que llegaron a Egipto, huyendo del hambre que había en Canaán, pudieron estar con todas las bendiciones y comodidades que Egipto les proporcionaba bajo el cobijo precisamente de José. Pero muriendo él, muriendo también el faraón que conoció a Dios a través de José, todos se olvidaron de Dios. Por eso sirvieron 400 años en Egipto. Pero saliendo de allá, tan solo salieron sus cuerpos, porque su corazón todavía seguía aferrado a las cosas que tenían allá. Que aunque eran esclavos, pero sin duda alguna preferían estar allá antes de conocer a su Dios. Por eso estuvimos considerando el pensamiento de que Dios va forjando a su pueblo, pero también lo va forjando de acuerdo a cómo ellos deciden o le permiten a Dios que los vaya formando. Así es que estuvimos viendo pues un pueblo en esclavitud. Y también ya estuvimos considerando un pueblo en construcción. Así es que ahora vamos a estar considerando, o el tema que vamos a desarrollar es precisamente un pueblo en desarrollo. Ya tiene ese pueblo, ahora hay que desarrollarlo, que crezca, que madure. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede madurar un pueblo que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios? José tenía esa relación con Dios y lo conocía también, tan bien, que de alguna manera pues él dijo, Dios me trajo aquí para que haya vida. Aun cuando yo sufrí, pero de alguna manera él pudo haberles dicho, por mí. Pero no, porque sufrió tantas cosas José, pero aún así, una de las cosas que podemos ver es que conocía tan bien a Dios que pudo entender. Así es que, a ver si no se me cierra la garganta. Gracias.
Se me olvidó mi agua. Entonces, para que su pueblo pudiera tener ese potencial, esa capacidad de poder desarrollarse de acuerdo a lo que Dios decía o pedía de su pueblo, de alguna manera pues les tuvo que dar las leyes, sus estatutos, leyes que serían única y exclusivamente para su pueblo. Hay que entenderlo. Esto era para su pueblo, para ningún otro pueblo más. Porque ellos ellos decidieron no hacerlo, no acercarse a Dios. Entonces, estas leyes iban a ser para su propio pueblo. Así es que después de que ellos salen de Egipto, en esa travesía pasan o empiezan a caminar en el desierto y tuvieron ciertos roces con Dios en cuanto a querían todas las comodidades, pero están en el desierto. ¿Cómo? ¿Cómo iban a tener esas comodidades? Dios iba tratando de pulir ese deseo de querer estar con Él a través de tal vez circunstancias y los problemas que iban pasando en el desierto, pero de alguna manera Dios va a marcar sus leyes, los estatutos que forjarían a su pueblo. Así es que pues vemos ahí en Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 17, cómo Dios les muestra sus leyes y entonces pues les da el decálogo principal, aunque hubo muchas otras leyes, pero todo se basaba en esto, en este decálogo que Dios les deja o les entrega, ¿sí? Los 10 mandamientos, los cuales están divididos o seccionados. La primera parte de este decálogo son los 4 primeros que son mandamientos que van directo para con Dios. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en mano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, estos 4 están en relación con Dios, ¿sí? Después viene uno que es específicamente para uno mismo. El 5.º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué dice la Escritura? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ese es muy específico, es para nosotros, es propio, ¿sí? Después, después de este mandamiento, el 5.º mandamiento, ya tenemos los demás o los 5 restantes, que de alguna manera, pues estos ya son para nuestro prójimo, ¿sí? Ya donde ya no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Entonces, de alguna manera, si ustedes pueden ver el decálogo, por eso se centra, o el Señor de alguna manera aunque a veces la gente no les gusta escuchar esta forma, pero los sustituye de 10 mandamientos, los reduce a 2. Es sencillo. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que van directamente para con Dios y hay mandamientos que van directamente para nosotros. Por eso el Señor los reduce a 2. ¿Cuáles fueron? Amarás a tu Dios, ¿sí? Y por eso dice, entonces, si vemos los que son para Dios, mandamientos directos para Dios, pues si amas a Dios no vas a tener otros dioses, no te vas a hacer otra imagen. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Y por eso el Señor dijo, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí entonces entra precisamente el de honra a tu padre y a tu madre, no matarás,
si yo amo a mi prójimo, pues no le voy a causar ningún mal, no lo voy a matar, no voy a desear la mujer de mi prójimo, no le voy a robar, no voy a codiciar. Por eso el Señor los mostró de esa manera. Estos son prohibitivos. No, 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 no. Cuando el Señor los modifica de alguna manera, ya nos hace conscientes de que salga de nuestra mente, de nuestro corazón, el poderlos llevar a cabo. Entonces ya va más adentrado a la conciencia que nada más al razonamiento. Así es que después de darles su ley, los estatutos que él marca, o la manera en que pues debían comportarse, entonces les da la orden de hacer pues un lugar donde la gloria de Dios se iba a presentar. Así es que ahí cerquita, no se movieron mucho del monte Sinaí, es cuando entonces el Señor les ordena que van a hacer lo que sería el tabernáculo. Ahí es donde Dios, pues ellos sabrían, era un lugar donde sabrían que tendrían ahí la presencia de Dios. Era un lugar en donde ellos podían adorar a Dios, donde le hablarían, donde Dios mostraría su misericordia, su amor, donde sabría el pueblo que ahí habitaba Dios, ¿sí? Aunque sabemos que Él no habita en un lugar en específico, pero era un lugar para que ellos tuvieran ese entendimiento. Ahí está Dios. Es un lugar que fue dividido en tres partes. Este tabernáculo, donde pues podemos ver, primero sería el atrio. Este lugar es donde todo el pueblo, todo mundo podía estar o podía llegar. Hasta este punto, todo mundo podía entrar, ¿sí? A lo que era el atrio, y mucho más cuando llevaba pues su ofrenda o su sacrificio a Dios. Pero ya después pues entramos al lugar santo. Al lugar santo, ahí solamente los sacerdotes, los encargados, podían estar en este lugar. Nadie más del pueblo podía llegar hasta este lugar. ¿Por qué? Porque si entraba, moría. Así de fácil. Y después llegamos al lugar más especial, que es el lugar santísimo. Aquí era donde el sumo sacerdote solamente podía entrar él, y entraba una vez al año para hacer una ofrenda, un sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Antes él se tenía que purificar para poder entrar a este lugar, porque ahí iba a estar la presencia de Dios. Así es que después de eso, Dios de alguna manera pues les va mostrando todo lo que tienen que hacer. Así es que ya los va, de alguna manera, les va dando las herramientas para que sepan que Dios está con ellos. Desde el momento en que ellos pueden entender que el lugar santísimo era donde bajaba la presencia de Dios, pues ya tenían esa confianza, esa seguridad de que ahí estaba Dios, o por lo menos ahí se manifestaba. Entonces, pues ya después se van moviendo, llegan ahora sí al lugar o al punto al que entonces, pues ellos tendrían la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Lamentablemente llegan a este lugar, a Cades Barnea, y ahí es donde se conmenciona a las personas específicas, una de cada tribu. Ahí en Cades Barnea ellos llegan, se asientan, y entonces seleccionan a los espías
que van a ir a analizar, a ver la tierra prometida, para analizar y ver cómo van a entrar. Lamentablemente, tuvieron miedo, no confiaron en Dios. Los comisionados que tuvieron este privilegio de entrar a la tierra prometida, de ir a investigar, 10 de ellos no quisieron entrar por miedo a los habitantes. Ellos dijeron, son grandes, nosotros somos como langostas en comparación con ellos, dice, entonces no vamos a poder. Así es que, pues Dios se enojó mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque el pueblo no confió en Dios. Confiaron en sus armas, confiaron en su poder y no confiaron en Dios, que ya les había dado esa tierra, ya estaba prometida, ya se las había él heredado. Pero pues como no quisieron, entonces pues Dios los hizo andar errantes por el desierto por 40 años, hasta que toda aquella generación murió. En este caso, aquella generación era contada de 20 años hacia arriba. Todos aquellos de 20 años en adelante que ya tenían esa voz y voto para decir si vamos o no vamos, murió, porque no quisieron entrar a la tierra prometida. Así es que después de esos 40 años que pues estuvieron en el desierto y que murió toda aquella generación rebelde a la voz de Dios, después de esos 40 años, pues fueron levantados, fue levantado Josué, uno de los espías, quien sería el que metería al pueblo a esa tierra prometida con paso fuerte, porque aun cuando las naciones se aferraron a su territorio, pero aún todas aquellas naciones supieron quién era Dios. Así es que Dios ya había dado esa tierra por heredad. Y así es que Dios habla directamente con Josué. Y algo que le recuerda o le muestra a Josué, aun cuando él tiene miedo, uno, porque sabe la responsabilidad que es llevar a un pueblo duro, a un pueblo difícil, a un pueblo que no le creía a Dios. Entonces Josué por eso tiene miedo, sabe que no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque él estuvo muy cerca de Moisés y lo vio y supo lo que Moisés sufrió. Así es que por eso Dios le habla directamente a Josué. Y en estos versículos del 6 al 9 de Josué, de capítulo 1, no lo deja ver. Dios le está hablando directamente a Josué. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Segunda vez le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, dice, de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Entonces le advierte precisamente qué es lo que tiene que hacer. Y entonces en el verso 8 por eso le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en la ley tú vas a meditar, le dice, de día y de noche, o sea, en todo tiempo, para que tú puedas guardar, o sea, cumplir. Para que tú puedas guardar y hagas conforme a todo lo que en ella
dice, está escrito. Y así tú, todo lo que hagas va a estar prosperado. Y todo, le dice, todo te va a salir bien. Así es que le vuelve a decir por tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es que cuando entran en la tierra prometida, confiando en Dios, fueron derrotando a todas las naciones intrusas con todos sus reyes. Y no porque de alguna manera fueran poderosos, fueran fuertes, sino porque a través de Josué todo el pueblo depositó su confianza en Dios, en las promesas que Dios les había dado. Por eso Dios le dijo que le iba a ir bien en donde quiera que él fuera. Pero cuando hicieron las cosas, y este es un ejemplo que nos deja, cuando hicieron las cosas a su propia manera, por sus propias fuerzas o por su propia inteligencia, fueron engañados. Y esto les pasó precisamente, ahí lo podemos nosotros ver en Josué 9, cuando ya iban a llegar a la región de Gabaón. ¿Por qué? Porque los gabaonitas, pues de alguna manera también fueron inteligentes, porque empezaron a ver que estaban derrotando a Jericó y luego empezaron a avanzar y destruir pueblo tras pueblo, y entonces los habitantes de Gabaón no quisieron ser derrotados por los israelitas, así es que pues, ¿qué hacemos? Dice, necesitamos hacer alianza con ellos. ¿Pero cómo? Entonces dice, pues se vistieron con ropas pues ya viejas, cargaron pan ya pues descompuesto. Y entonces llegaron frente a Josué y les dice, pues mira, nosotros pues venimos de lejos, mira nuestra ropa, mira nuestro pan. No queremos ser destruidos. Hagamos una alianza. No parece algo malo, pero lamentablemente, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, el mundo nos consume. Y aun cuando Josué había estado haciendo las cosas bien, se equivoca, como todo ser humano. Le fue mal con los gabonitas. Fíjese bien, la escritura nos dice ahí en Josué capítulo 9, versos 14 y 15. Dice la escritura, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero fíjese bien, y no consultaron a Jehová. O sea, no tomaron a Dios en cuenta en esta situación. Y entonces ya dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Se equivocaron. Ellos prometieron que les iban a conceder la vida, no los iban a destruir, y lo juraron también los príncipes o los principales de la congregación. Pero todo, ¿por qué? Porque no fueron a Dios. Dios les hubiera dicho, ellos están mintiendo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y los hubieran destruido. Pero por no considerar a Dios, entonces lamentablemente pues se equivocaron. Ya después pues tienen guerra ahí cerca de Gabaón, y destruyen a todos los que estaban por ahí que se levantaron contra el pueblo de Israel. Fue una batalla muy, muy difícil, porque se acuerdan que ahí pasó un suceso extraordinario. ¿Ah? El sol no
no corrió, no caminó o se detuvo, ¿sí? Mientras alzaban los brazos, entonces el pueblo prevalecía. Una de las cosas que podemos ver es que esto es algo extraordinario. Y de alguna manera, pues ya, bueno, el pueblo pudo, pero necesitamos nosotros entender que si nos olvidamos de Dios, el mundo nos consume. A veces nos sentimos fuertes, a veces sentimos que sí podemos y creemos que porque creo en Dios o porque asisto o porque hago esto o lo otro, puedo contra el mundo, pero no. Josué fue un hombre muy allegado a Dios, pero también se equivocó. Y no se le oculta su error, pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que si nosotros nos olvidamos de Dios, el mundo nos consume. Así es que, salud, dice la Escritura que durante la vida que Dios le prestó a Josué, él se mantuvo fiel a su palabra. Fue un hombre que al final de sus días, nadie, y es algo pues digno de admirar, nadie podía reprocharle absolutamente nada. Fue un hombre que vivió conforme a la voluntad de Dios, que luchó por hacer lo que Dios pedía de él, como hombre, como siervo, como líder. Dice la Escritura, cuando vamos a ver la historia de Josué, cómo se puede presentar delante del pueblo y manifestar precisamente o decir, he vivido bajo la voluntad de Dios. Y lo podía encarar con el pueblo, con la congregación. Podía él mostrarse íntegro. Por eso, de alguna manera, pues él les dice, y hasta este momento les dice ahí en Josué capítulo 24, verso 15, él les dice, yo hasta este momento he servido a Dios. Así es que ustedes tienen que decidir. Yo no voy a decidir por ustedes, les dice Josué. Así es que ustedes van a decidir qué es lo que van a hacer. Y si mal os parece, dice en el verso 15, servir a Jehová, escogeos hoy a quién ustedes van a dedicarse, van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue un hombre temeroso de Dios, que se puede decir de él que vivió conforme a lo que Dios estipuló y que su ejemplo de vida y de valentía guió al pueblo a honrar a Dios con sus vidas, porque pudo ser ese líder digno de imitar y se da testimonio de que fue íntegro en todo lo que hizo. Y esa integridad la contagió al pueblo. Dice ahí, allá al final de este libro, ahí en Josué, en el capítulo 24, en el verso 31, dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Así es que para este entonces ya había un pueblo con leyes, ya había un pueblo con mandamientos, con el conocimiento de que Dios es su sustentador, su guía, su protector, su ayudador, en quien podían confiar por cualquier situación. Ya era un pueblo hecho y derecho. Y era lo que Dios pedía de ellos, que al irles entregando los mandamientos o estatutos, ellos de alguna manera maduraran, los llevaran a cabo, los pusieran por obra en sus vidas.
Y entonces como consecuencia, pues estarían bien delante de Dios. Así es que a través de la historia del pueblo, podemos ver nosotros a Cristo en cada uno de los sucesos que marcaron la vida de este pueblo. El cómo Dios se dejó ver en todo momento y cómo mostró al Mesías, a su ungido, para que el pueblo tuviera conciencia de que vendría el Mesías. Así es que vamos a ir viendo en estos sucesos a Cristo y vamos a ver primero a Cristo en la vida de Moisés. Es mucho, solo voy a tocar 4 puntos principales. Podríamos tocar muchos más, porque la vida de Moisés muestra mucho a Cristo en su vida. Este es un pequeño nada más resumen para darnos una idea de la gran similitud que Dios nos deja en la vida de este personaje, de Moisés. Así es que una de las cosas que nosotros podemos ver es que Moisés tuvo que hacer señales, tuvo que convencer al pueblo a través de señales, prodigios, de que Dios estaba con él, de que Dios lo había enviado. Y era una de las cosas que había en su corazón, es que no me van a creer. En una de sus excusas, él dijo, si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Quién eres? ¿Sí? Entonces, por eso Dios le da o le proporciona señales y prodigios para que él pueda hablar, no solamente con el pueblo, sino también con Faraón. Y es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesús. Aun cuando en algún momento el Señor, por ejemplo, cuando llega a su tierra natal, el Señor no quiso hacer milagros ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente no le creía cuando lo conocían, cuando sabían humanamente quién era él, pero no le creían. Entonces, el Señor en su momento se niega a hacer ahí milagros y señales, pero en toda en gran parte de su misión, Él muestra señales. Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando habla, cuando va a resucitar a Lázaro, el testimonio que Él da ahí en Juan capítulo 11, versos 41 y 42, cuando el Señor dice que quiten la piedra, y luego el Señor dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía, él da testimonio y él dice, yo esto, pues yo ya lo sé, pero dice, lo estoy haciendo, lo estoy diciendo por causa, dice, de los que están aquí, de los que están aquí alrededor, dice, para que crean que tú me has enviado. Entonces, él tuvo que hacer muchas señales, muchos prodigios para que la gente pudiera ver que de alguna manera él había sido enviado del Padre para que pudieran creer. Moisés, Moisés proclamó juicio en contra de todo el pueblo de Egipto cuando llegó esta plaga, la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Fue un momento de muerte, pero de juicio. ¿Por qué? Porque era lo último a lo que de alguna manera Dios ataca la vida. ¿Por qué? Porque Faraón decía, como ya habíamos estado estudiando, Faraón decía que él era el Dios encarnado y que él podía dar vida. Y por eso una de las cosas y del por qué es esta plaga o la muerte de los primogénitos. Pero pues nosotros podemos ver en comparación
cómo, cómo Cristo predijo juicio para toda su gran nación, contra su pueblo. ¿Por qué? Porque no le creían. Eran los primeros que debían saber, conocer y entender acerca del Mesías, y fueron los que menos aceptaron. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 24, versos 1 y 2, que cuando Jesús salió del templo y se iba, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lamentablemente, pues el pueblo de Israel sufrió. ¿Por qué? Porque en el año 70 el Imperio Romano devastó, casi los exterminan al pueblo de Israel. Pero pues ya había sido algo que de alguna manera pues Dios a través del Señor pues ya estaba profetizando. Por eso les decía, no quedará piedra sobre piedra. Y pues nada más les quedó un muro, el muro de los lamentos. Después podemos ver nosotros a Moisés, que libertó a su pueblo de esa esclavitud egipcia de 400 años. Y nuestro Señor da libertad, le dio libertad, le ha dado libertad a mucha gente, a muchas personas, y todavía sigue esperando. ¿Por qué? El apóstol Pedro fue muy específico. ¿Por qué no ha venido el Señor? Pues porque es paciente, dice el apóstol Pedro, para que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Entonces, él sigue esperando que la gente sea libre. Por eso, pues el Señor les dice ahí en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, dice, libres. ¿Sí? Y otra de las cosas que podemos ver en la vida de Moisés es que Moisés les señaló el camino para que pudieran salvarse el pueblo. Era algo específico en cuanto a esta plaga en la muerte de los primogénitos. Ellos tenían que obedecer, hacer algo que tenían que ser muy específico, la sangre, ponerlo en los dinteles, en los postes de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte, pues no llegara a esa casa. Y también pues nosotros podemos ver cómo Cristo señaló, confirmó y estableció el medio de salvación. Y ese medio es Él. Por eso Cristo dijo, Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y dice, hallará pastos. También en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Lucas capítulo 19, versos 9 y 10, dice la Escritura, hoy ha venido la salvación a esta casa, le decía a Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, ese es en cuanto a la vida de con Moisés. Vamos a ver Cristo a través de la peña de Horeb. Y este suceso en la vida de los judíos, en su peregrinar, les hablaba de que el Mesías sería quien saciaría esa sed espiritual, quien los confortaría cuando no había salida en su diario andar. Esta roca, la roca de Horeb,
supliría en su momento una necesidad vital, la que ahorita yo padecí, ¿no? Sed, agua, agua que refrescara su sed. Y de alguna manera, pues Cristo es esa roca de donde fluye esa agua. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron, dice, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Esta roca, para que pudiera dar agua, tuvo que ser herida. Cristo tuvo que subir a la cruz del Calvario, ser herido por nosotros, según también el profeta Isaías, para que nosotros pudiéramos calmar nuestra sed, nuestra necesidad de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay también en Juan, capítulo 4, versos 10 y 14, está algo referente en cuanto al agua, cuando el Señor está con la mujer samaritana y le decía: tú puedes tomar de esta agua y en el momento, pues bueno, te calma la sed, pero vas a tener otra vez sed. Pero quien beba del agua que yo le puedo dar, no va a tener sed jamás. Y también ahí en Juan capítulo 19, verso 34, vemos cómo se hace referencia precisamente a la herida que es causada al Señor cuando Él muere. Ahí en Juan capítulo 19, verso 34, pero uno de los soldados dice: le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La roca dio suficiente agua para que todo el pueblo de Israel pudiera saciar su sed. Así es que también el Señor, cuando derramó las corrientes del Espíritu Santo sobre todo aquel que lo acepte, de alguna manera tiene ese privilegio para ser llamado hijo de Dios. Ahí en Juan capítulo 7, versos 38 y 39 dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Otro de los eventos que nosotros podemos ver en la vida de Moisés o en el peregrinar es precisamente Cristo en la serpiente de bronce. En esta historia es algo que los judíos debieron de haber entendido cuando sus padres les narraban lo que sucedió con la serpiente en el desierto y cómo es que se salvaron. Esta es una hermosa figura para nosotros porque nos da una referencia de lo que sucedería o lo que pasaría el Cristo para que nosotros tuviéramos salvación. Así es que aun cuando para los judíos no había escritura todavía así como para que todos leyeran, pero todos los judíos tenían esta tradición y era pasar todas las historias oralmente. Y ellos las conocían. Así es que esto es algo que debieron de haber conocido. Lamentablemente se les olvida. ¿Por qué? Porque se olvidan o le dan la espalda a Dios. Pero esta figura nos muestra precisamente lo que sucedería con Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo fue castigado porque murmuró contra Dios y contra Moisés, y así pecaron.
y por eso fueron castigados. Y de alguna manera, pues nosotros también, la humanidad vivió en pecado y la consecuencia, pues es sencillo, estás apartado de Dios. El apóstol Pablo por eso dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Así es que esta figura de la serpiente, por haber murmurado, entonces Dios los castiga. ¿Cómo? A través de serpientes que mordían al pueblo y su mordedura pues era mortal. ¿Por qué? Por consecuencia de haber murmurado contra Dios, contra Moisés. Y de alguna manera pues también nosotros, como consecuencia de nuestra desobediencia, la muerte entró en el ser humano y así fue pasándose, porque ese es el pago a nuestro desvío. El apóstol Pablo más adelante, ahí en Romanos capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La solución para que pues no muriera el pueblo a causa de las serpientes, pues precisamente Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente en un palo y ponla a la vista, y todo aquel que sea mordido por la serpiente y vea a la serpiente que tú levantes, entonces esa persona va a vivir. Y de alguna manera, pues Dios permitió que el Mesías fuera levantado en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros que necesitábamos la salvación, cuando pudiéramos mirar a Cristo ahí en la cruz, no físicamente, pero si entendiéramos su sacrificio, entonces pudiéramos nosotros tener salvación. Por eso dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, se hace referencia precisamente a este momento. Ahí dice en el verso 14, y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así hace la comparación, es necesario, les decía Cristo, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso el escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, nos insta a mirar a Cristo. Dice el escritor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y por último, vamos a ver cómo está o cómo se puede ver Cristo en la vida de Josué. En cada uno de los personajes nosotros podemos ver o momentos a Cristo reflejado. En cada situación que pasaron, Dios nos muestra que le estaba hablando que les estaba hablando a su pueblo del Mesías, a través también de Josué. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que pues a Josué le tocó un momento difícil de batalla y habían grandes imperios y pues él le tocó vivir bajo imperios poderosos en su momento. Por eso tuvo que luchar, tuvo que ser valiente. No iba a ser algo sencillo, más bien en cambio pues le toca algo difícil. Y también Cristo nació y creció bajo el imperio más grande que ha existido, uno de los imperios más crueles y sanguinarios que eran los romanos. Por eso vemos ahí la historia en Lucas 2:1. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Otra de las cosas que podemos ver es que Josué fue obediente desde el vientre de su
ah, desde el momento en su juventud. Algunos muestran a un Josué desde su infancia, pero donde sobresale es desde que el Señor le habla y lo pone a, pues como ayudante de Moisés. Y él fue obediente. Y dice la escritura también que el Señor Jesús, él fue obediente en todo momento. Dice ahí en Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La misión que tenía Josué no era algo sencillo de hacer. Por eso le tuvo que hablar 3 veces el Señor y le tuvo que decir que se esforzara. Le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque no iba a ser fácil. Y por eso tuvo que ser el Señor, el creador, quien lo motivara. Y el Señor también, en su momento, antes de llegar a la cruz, él sentía que no podía. Le estaban faltando las fuerzas. Y como ser humano, sintió miedo. Y pidió auxilio. Y le fue concedido. Y por eso él oró en el Getsemaní. Porque por poco él sentía que no llegaba a la cruz. Y por eso ora. Padre, si es posible, decía, que pase de mí esta copa. Él estaba diciendo, Señor, no quiero morir. No quiero morir aquí, en el huerto del Getsemaní. Si es posible, pero si tú dices, pues hasta aquí llegas, pues hasta aquí llego, Señor. Es tu voluntad. Pero yo quiero subir a la cruz. Por eso dice ahí en Lucas capítulo 22, versos 41 al 44, dice, y él se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia de un tiro de piedra, dice, y puesto de rodillas, dice, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunos piensan que el Señor estaba pidiendo no subir a la cruz. Ese es un error. Porque el Señor no estaba pidiendo no subir a la cruz. El Señor estaba pidiendo fuerza para poder llegar. ¿Por qué? Porque en ese momento él sentía que se moría. ¿Y cómo lo sabemos? Lucas es muy específico. ¿Por qué? Pues porque él era doctor. Por eso tiene estos pequeños detalles tan específicos. Y dice en el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué? Dice, porque estaba en agonía. Él sentía que ya no puede. Dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando hay una serie de tensión en el ser humano, los poros se abren y por eso dice que empezaba a sudar como si fuera sangre y realmente pues era sangre. Porque él estaba realmente muriendo. Y el Señor sentía que ya no podía dar un paso más. Pero él deseaba llegar hasta la cruz. Por eso pidió fortaleza y Dios se la concedió. Josué, hasta el final de sus días, fue un hombre intachable y digno de ser imitado. Cristo es nuestro máximo ejemplo a seguir. Vivió, sufrió y dejó huella para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Por eso el apóstol Pedro dice, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24, está muy chiquita, no se veía. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24, dice
Dice el apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos, dice, sus pisadas, el cual, dice, no hizo pecado ni se halló en engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Así es que Dios nos ha mostrado en este segundo episodio de su palabra y nos deja ver que en el crecimiento de su pueblo nos sigue mostrando al Señor, que cada momento, cada instante que sus grandes hombres vivieron, hablaron, nos deja ver a Cristo ahí. Entonces, pues seguimos mostrando de qué trata la Biblia y sobre todo podemos ver a Cristo en ella. Dios los bendiga. Dejo el lugar.